reconcíliate con tus fracasos se deriva de la idea de que todos o todas las personas exitosas vivimos constantes experiencias que otros llaman fracasos, pero que sin embargo, para nosotros, para las personas exitosas, a ver, dilo conmigo, para nosotros, las personas exitosas son solo aprendizajes. Y hoy vamos a hablar acerca de esto, porque la oposición, porque las dificultades, porque los momentos de crisis son parte del proceso. No podemos nosotros dejar de lado que en la Biblia y en la vida siempre habrá situaciones adversas, y eso es parte del proceso. Es necesario que sucedan situaciones adversas para poder aprender, para poder capacitarnos. Ahora, por supuesto que hay situaciones adversas que podemos evitar, porque muchas de ellas nosotros mismos las provocamos, pero hay otras que son parte del proceso, que Dios las prepara para capacitarnos. Así que hoy hablamos de este maravilloso tema: reconcíliate con tus fracasos. Fracasos versus excusas. De un fracaso o de una situación en la que en el momento te sientes fracasado, Dios te ayuda a salir, pero de una excusa solamente tú sales. Así que analiza cuántas de las cosas que has vivido en realidad son fracasos, o en realidad son situaciones adversas, o solo son excusas. Analicemos este tema juntos, por favor. Todos los días fallamos, todos los días tenemos experiencias en las que sin duda cometemos errores, pasamos por situaciones que no nos gustan y que, reitero, son parte del proceso. La palabra fracaso es una palabra que originalmente se refería al evento de quebrarse un utensilio de barro o de vidrio, y la palabra fracaso significaba hacerse pedazos, como cuando algo de barro o de vidrio se cae y se hace pedazos. Entonces, ese era el significado original de fracaso. Ya más tarde llegó a significar una situación adversa que bien puede ser tangible o medible. Por ejemplo, si hablamos de un fracaso financiero, pues cuando se está en números rojos, pues se dice quebré, hay una quiebra, y por lo tanto hay un fracaso empresarial o un fracaso financiero. Cuando hay un problema en un matrimonio y salen mal por ciertas situaciones, una infidelidad, ciertas situaciones, pues es un fracaso tangible, es una quiebra, es hacerse pedazos de manera tangible, de manera medible, de manera física, digámoslo de alguna manera. Es un fracaso objetivo. Sin embargo, aunque sí hay casos y situaciones objetivas, tangibles, físicas que podemos medir y que las podemos etiquetar bajo el rubro de fracaso, sin embargo, un fracaso en realidad es un estado mental. Es sentirse derrotado, es sentirse frustrado y es sentirse expuesto. ¿Por qué? Porque lo tangible, porque lo medible, porque lo físico, pues puede ser un caso momentáneo doloroso, pero que después, como se dice coloquialmente, el dinero va y viene. O sea, ahorita perdí, pero al rato recupero. Pero el problema aquí es cuando nos sentimos, es decir, nuestro estado emocional, nuestro estado mental, nos hace sentir como la peor persona, que no servimos para nada, nos deprimimos, nos llenamos de tristeza, de frustración, nos sentimos derrotados, nos sentimos expuestos, que eso es lo más difícil, porque nos hemos acostumbrado a querer llenar las expectativas de la sociedad, las expectativas de la familia, las expectativas de las demás personas, y sentirnos expuestos es sentirnos señalados, que nos dicen, mira,
como cuando la Biblia pone el ejemplo de aquel que comenzó a construir una torre y no la pudo terminar, y que todos hacen burla de él diciendo, miren el hombre que dijo que iba a hacer y deshacer y no pudo terminar, no tuvo los recursos, no tuvo el valor, no tuvo lo necesario para terminar lo que había empezado. Entonces sentirnos expuestos es terrible, la acusación de los demás es terrible humanamente hablando. Es más, los fracasos, esos fracasos mentales, esos fracasos en la que nos sentimos frustrados, tristes, deprimidos, pueden ser de acuerdo a las expectativas o estándares establecidos por la sociedad o por la cultura. O sea, que a lo mejor en cierta cultura no es fracaso, simplemente es una experiencia, pero en otra cultura no, lo toman como un fracaso. Podemos sentirnos fracasados delante de Dios, delante de nosotros mismos y delante de los demás. Otra vez, ¿por qué? Porque te recuerdo que hay 3 relaciones. Entonces, en cuestión de esas 3 relaciones nos podemos sentir fracasados delante de Dios, que esto tiene que ver con las emociones, porque nos sentimos mal con Dios y sentimos una emoción que se llama sentido de pecaminosidad. Es una emoción acusativa llamada sentido de pecaminosidad. Nos sentimos pecadores, nos sentimos sucios delante de Dios, aun cuando Dios nos haya perdonado, aun cuando Dios nos vea con amor y Él sepa el desenlace de la historia y sepa que no nos va a pasar nada y que esto no nos va a derrotar, sino que solamente fue una escuela para aprender a ser mejores. Pero nosotros nos percibimos delante de Él como que no nos quiere, como que no nos ama y nos sentimos fracasados delante de Él, o bien delante de nosotros mismos, que esto nos lleva a una emoción acusativa llamada culpabilidad. La culpabilidad, me siento culpable, me siento que he fallado, me siento que no estoy bien conmigo mismo. O bien la número 3, la emoción acusativa que se refiere a las demás personas, que es la vergüenza. La vergüenza como una emoción acusativa en la que nos sentimos expuestos, como ya bien lo decía, y imagínate, cuando estas 3 emociones acusativas están en nuestra vida, nos sentimos mal con Dios, nos sentimos mal con nosotros mismos y nos sentimos mal con los demás, pues esto nos lleva a la depresión y puede inclusive llevarnos a otros problemas más graves. Por eso hoy necesitamos entender el concepto de fracaso y reconciliarnos con nuestro fracaso. Normalmente cuando nos sentimos mal, porque nos sentimos con ese sentido de pecaminosidad para con Dios, esa culpabilidad para con nosotros mismos y ese sentimiento de vergüenza para con los demás, las personas tomamos una de las 2 reacciones más comunes. Algunos toman la reacción de convertirse en personas prepotentes a la defensiva, buscando errores en los demás y no queriendo que nadie les diga ni media palabra porque no quieren sentirse expuestos. Entonces se vuelven prepotentes, se vuelven hipócritas porque tratan de ocultar sus errores, los justifican buscando errores en otros más y se vuelven arrogantes. Y esa es una reacción totalmente inadecuada, totalmente inapropiada, totalmente negativa. Y la otra, también inapropiada y también negativa, es sentirnos una basura y empezar a decir, no, es que yo no sirvo para nada, es que yo mejor ya no quiero vivir, es que yo estoy mal. Y por cualquiera de estas 2 posturas, irme por el lado de sentirme arrogante, de querer justificarme y de buscar los errores en los demás, nos lleva a esta actitud a alejarnos de Dios, a alejarnos de la iglesia, a alejarnos de los demás, a alejarnos de nosotros mismos inclusive. Y la otra, pues también, porque ahora ahí entra también el enemigo, el diablo, que nos acusa y nos dice, tú no hiciste bien las cosas, Dios ya no te ama, entonces
nos deprimimos y también dejamos al lado nuestra relación con Dios. Y hoy en esta enseñanza estamos precisamente enseñando y precisamente orando en el nombre de Jesús para que ninguna de estas dos posturas dominen nuestra vida, que ninguna experiencia que podríamos estar llamando o podríamos llamar en algún momento fracaso, limite nuestra vida, porque solo, escúchalo bien, será un fracaso solamente que no aprendamos, que no entendamos de esos errores, de esas situaciones por las que hemos pasado o las que hemos vivido. Entonces sí será fracaso si no aprendemos, pero si aprendemos será una escuela maravillosa donde se cumplirá esa palabra que dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Dios no llama gente perfecta, pero Dios perfecciona a la gente que llama. Y bueno, pues gloria a Dios por este gran momento, porque hoy es un día de libertad, de liberarnos de toda arrogancia religiosa, de toda vanidad religiosa, de sentirnos que somos los mejores, porque les recuerdo ese dicho popular, que el tuerto se cree rey en el país de los ciegos. Y no queremos esa actitud en el pueblo de Dios, no queremos esa actitud en ningún hijo de Dios, tampoco la actitud de sentirte una basura y decir es que yo no sirvo para nada, es que yo he pecado, es que yo soy el peor. No, ni una ni la otra, porque ambas te alejan del propósito de Dios. Mejor ama a Dios, céntrate en su grandeza y en lo que Él ha hecho por ti, y hoy en el nombre de Jesús es un día de libertad, de reconciliarte con tus fracasos y de entender que aún así Dios te sigue amando. Necesitamos seguir avanzando. Los fracasos, te recuerdo, solo serán fracasos si no aprendemos, si nos rendimos y dejamos de luchar de la manera correcta, de la manera que Dios nos señala. Entonces sí nos habrán derrotado, sí serán fracasos, pero si no, solo será un aprendizaje. Quiero leer contigo Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 5, donde dice, escúchalo bien, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que es una versión actual de la Biblia, donde dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 4, del 1 al 5, dice así: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Te aclaro, dice, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. No está hablando de la actitud de decir, sí, yo quiero sufrir, buscar el sufrimiento. No, eso sería ser masoquista, eso sería tratar de flagelarnos solos. No está hablando de la actitud de buscar el sufrimiento del cuerpo. No, estaba hablando de cómo afrontamos el sufrimiento. Ya que Cristo sufrió, nosotros armémonos también de la misma actitud. Y explica, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas. Entonces, no está hablando de flagelación del cuerpo, está hablando de resistir nuestros apetitos o pasiones humanas que nos llevan a sentirnos fracasados, a sentirnos arrogantes o a sentirnos frustrados y totalmente como si no valiéramos nada. Que no satisfagamos nuestras pasiones humanas, sino cumplamos la voluntad de Dios. Esa fue la actitud de Jesús. La actitud de Jesús no fue buscar el sufrimiento del cuerpo. No malinterpretemos. Más bien la actitud de Jesús fue no dar crédito a sus pasiones humanas, no dejarse llevar por sus emociones, no dejarse llevar por los sentimientos de culpa, por esas emociones acusativas, sino siempre, a pesar de lo que viniera, buscar la voluntad de Dios. Y te aclaro que en el caso de Jesús, Él nunca falló.
los momentos de sufrimiento que otros pudieron llamar fracaso, por ejemplo, cuando fue abandonado por sus discípulos, cuando tuvo hambre, que la Biblia puntualiza que el enemigo lo tentó, diciéndole que convirtiera las piedras en pan cuando tuvo hambre. O sea, esos momentos pudieron haberlo hecho sentir fracasado, humanamente hablando, pero nunca fueron fallas personales. En el caso de nosotros, muchas de las malas experiencias que enfrentamos son por fallas personales, por desenfocarnos, por no hacer las cosas bien. Pero en el caso de Jesús, Él nunca pecó, Él fue perfecto, pero esto no lo eximió de tener experiencias negativas que otros pudieron haber llamado fracasos, pero que para Jesús fueron ese incentivo que lo ayudaron aún cuando estaba a punto de ir a la cruz. Él oraba intensamente a su Padre y decía: si es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba, pues órale, hazlo, pero si no, yo lo único que quiero es hacer tu voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. Siempre tuvo la actitud de cumplir la voluntad de Dios, y yo declaro en el nombre de Jesús que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, nos armamos de esa misma actitud, a pesar de lo que venga, a pesar de lo que suceda, de seguir enfocados haciendo la voluntad de Dios. Aunque otros te hayan fallado, aunque tú hayas fallado, aunque hayas sentido que a veces Dios te ha fallado porque no entiendes lo que está sucediendo, no te rindas, sigue adelante haciendo la voluntad de Dios. Y sigue diciendo: pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. O sea, ya basta con ese tiempo que hemos desperdiciado queriendo agradar a la sociedad, queriendo agradar al mundo, queriendo quedar bien con toda la gente. Ya basta ese tiempo para haber hecho lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, porque a veces por encajar en la sociedad, por quedar bien con los demás, hacemos lo que los demás hacen. Entregados al desenfreno, entregados a las pasiones, es decir, a nuestros deseos, y dice aquí, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Conductas que nos llevan a vivir esas experiencias de sentirnos fracasados, que hemos fallado, porque todos, de alguna o de otra manera, hemos cometido errores y situaciones, errores u horrores que nos llevan a sentirnos mal. Sigue diciendo: a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desenfreno o en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan, pero ellos tendrán que rendirle cuenta o cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Por qué? Porque mira, la actitud del Hijo de Dios es que aunque seguimos fallando, pero hemos dado vuelta, como cuando íbamos marchando o estábamos en la escolta y nos decían doble conversión a la derecha y dábamos un giro total para ir en el sentido contrario del sentido en el que íbamos originalmente. Entonces, eso sucedió en nuestra vida. Dimos un giro, antes le dábamos la espalda a Dios, pero ahora decidimos darle la espalda a nuestras pasiones humanas, a la corriente de este mundo, y dice que a la gente le parece extraño que ya nosotros no corramos con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso nos insultan inclusive, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Necesitamos entender, sí, somos pecadores, sí, hemos fallado, sí, seguimos fallando, pero ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tu actitud? La Biblia dice que el bautismo que corresponde a estos tiempos nos salva, no refiriéndose al bautismo en agua, sino al haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón, nos salva, pero no quita las inmundicias de nuestra carne, sino nos da una nueva aspiración. Es decir, ahora no aspiramos correr
en las mismas pasiones y en el mismo desenfreno que antes íbamos, sino ahora aspiramos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu aspiración? ¿Qué aspiras tú? ¿Qué es lo que más deseas en tu corazón? ¿Hacer la voluntad de Dios? Si no es así, revisa tu corazón y pídele a Dios: Señor, permíteme poder armarme de ese pensamiento que, te recuerdo, no es un sentimiento, es una decisión de buscar siempre hacer la voluntad de Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, aun cuando ante la sociedad te sientas fracasado. Seguimos avanzando. Si nosotros analizamos entonces la vida en cuestión de haber dado la espalda a la vida que llevábamos y ahora dar la cara a Dios y decirle: Señor, mi aspiración es servirte, mi aspiración es vivir para ti, aún así seguiremos fallando. Sí, desafortunadamente seguiremos fallando, y no estoy haciendo una defensa, una apología del pecado, diciendo: no importa cómo vivas, cómo estés, todos fallamos. No estoy haciendo esto, pero la realidad es que de una o de otra manera todos fallamos y seguiremos fallando, porque estamos en un proceso de perfeccionamiento. Y de hecho, la Biblia en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice: porque no hay una sola persona en la tierra, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. El único que estuvo sobre la tierra que siempre fue bueno y nunca pecó fue nuestro Señor Jesucristo. De ahí en fuera, ninguna persona, nadie, aunque estemos congregándonos, aunque seas líder, aunque seamos pastores, aunque seas apóstol, aunque seas obispo, arzobispo, papa, lo que seamos, todos los seres humanos pecamos, todos los seres humanos fallamos. Pero te digo algo: no importa en realidad dónde te encuentras, sino hacia dónde te diriges. Otra vez, no importa en realidad dónde te encuentras, sino hacia dónde te diriges. ¿Por qué? Porque probablemente en este momento tu vida todavía tenga muchos desórdenes, pero si le diste la espalda a la actitud que te aleja de Dios, si le diste la espalda a tus pasiones y deseos pecaminosos, si le diste la espalda a la corriente de este mundo y te has puesto en sintonía con Dios, te has reconciliado con Dios por medio de Jesucristo al haber creído en su sacrificio, y ahora estás reconciliado con Dios por medio de Jesucristo y de su resurrección, y estás avanzando en un proceso en el que paso a paso vas siendo mejor, porque la Biblia dice que los justos, los hijos de Dios, somos como la luz de la aurora. Escucha, esta es tu identidad. Tú eres, si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, eres como la luz de la aurora, eres como la luz del amanecer, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos avanzando. Entonces no importa si ahorita estás en una condición de fracaso o si estás en una situación de error, no importa. Dios te ama, pero aquí el detalle es hacia dónde te diriges. ¿Te diriges hacia buscar la perfección en Cristo Jesús? ¿Te diriges a hacer la voluntad de Dios? ¿Está tu rostro hacia Él o está tu rostro en contra de Él? La cuestión en este aspecto de fallar no es si Dios nos perdona o no. Por supuesto, Dios te ama. Mira, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, ni nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar. Dios te ama. Dios te perdona, ahí no está la cuestión. Dios sí te perdona, la cuestión está en si tú te arrepientes o no. Si tú te arrepientes o no. Y les decía el domingo, hoy no es domingo, pero el domingo usé 2 palabras domingueras, y hoy, aunque es martes, voy a usar esas 2 palabras domingueras. La palabra metamorfosis y la palabra metanoia. La palabra metamorfosis significa, ambas son palabras derivadas del griego, y la palabra metamorfosis significa cambiar de forma o cambio de forma. En otras palabras, significa transformación. La palabra metanoia significa cambiar de mente o actitud, de manera de pensar.
¿sí? Entonces, hablando de esto es lo mero importante, esto es lo que hoy necesitamos centrarnos. No importa si ahorita tú has fracasado o sigues fallando o sigues cometiendo errores. Ya te lo dije, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, ni nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar. El problema no es si Dios te perdona, el problema es si tú estás siendo transformado. Y la transformación, de acuerdo a la Biblia, viene por la renovación del entendimiento. Permíteme leerte un texto muy conocido, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2, donde dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Otra vez, nosotros le dimos la espalda a las conductas y a las costumbres de este mundo. Ya no vamos de acuerdo a la corriente de este mundo, sino ahora decidimos nadar en contra de la corriente porque hemos decidido vivir la vida de acuerdo al diseño correcto, que es el diseño que Dios estableció desde la eternidad y que está plasmado en los principios que marca la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, el apóstol Pablo dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. Dejen que Dios los transforme. Esto es metamorfosis. Dios los transforme, les haga una metamorfosis. Los transforme en personas nuevas. Pero luego dice: nos transforme o nos haga una metamorfosis y nos transforme en personas nuevas al cambiarnos o al cambiarles la manera de pensar. Metanoia. Metanoia. Cambiar la manera de pensar. Entonces, y solo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahí está. De acuerdo a este texto, la transformación o metamorfosis viene a través de la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, que es la metanoia. Y te digo algo, de la palabra metanoia, que es cambio de mente, cambio de actitud, se deriva la palabra arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento no es decir: ay, prometo que no lo vuelvo a hacer, porque normalmente las promesas son manipulaciones, son intentos de manipulación. No, entonces, arrepentimiento es metanoia, es un cambio de mente, es: wow, sí, entendí, hoy estoy entendiendo que he fallado, porque lo primero que debo hacer es reconocer que sí he fallado, dejar de justificarme y dejar de ocultar mis errores buscando los errores en los demás, o dejar de estar deprimido. Mira, yo quiero decirte, si tú ya no te congregas o no quieres congregarte porque te sientes el peor de todos, ven, nosotros no, los que nos congregamos no somos los que nunca fallamos, no, somos los que nos hemos reconciliado con Dios primeramente, claro, pero también nos hemos reconciliado con nuestros fracasos. Hemos reconocido que somos pecadores y que estamos en un proceso y que no justificamos nuestros errores, porque no se trata si Dios nos perdona o no, se trata de que esos errores a nosotros nos perjudican. Y si nos perjudican a nosotros y si no los resolvemos, se los vamos a heredar a nuestras generaciones y van a perjudicar a nuestras generaciones. Y Dios no quiere eso. Lo que Dios dice que está mal no es solo porque a Él le disgusta. Le disgusta porque sabe que a ti y a mí nos va mal con esas formas de ser, esas formas de pensar, esas formas de hablar, y Él quiere que cambiemos, quiere que estemos en un proceso como el amanecer que va en aumento hasta que seamos perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vente, reconcíliate con Dios, reconcíliate con tus fracasos, reconcíliate con la iglesia. Somos un equipo de gente que todavía luchamos a veces con la hipocresía, mucho, y que estamos también luchando para sobreponernos a nuestros errores, sabiendo que Dios nos ama y que Él nos ama tanto que quiere que cada día seamos más como Jesús, el modelo perfecto, el varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si tú también te has sentido arrogante, diciendo que tú eres mejor que los que estamos acá, bueno, pues bájate ahí de la nube y ven a ayudarnos, ven a hacer equipo con nosotros, porque al final de cuentas quien estableció que nos congregáramos fue el Señor Jesucristo. Y la palabra claramente dice, no dejes de congregarte, no dejes de tener esa compañía, de crear esa sinergia como pueblo de Dios, con todo y lo negativo que esto implica, porque sí, es difícil llevarnos bien, inclusive con nuestra propia familia, pero a pesar de eso, Dios sigue diciendo, congrégate, Dios sigue diciendo, unámonos, reconciliémonos con nuestros fracasos y sigamos avanzando, que Dios transforme nuestra vida, es decir, que haga una metamorfosis en la medida que cambia nuestra manera de pensar. Nuevos conceptos hoy son entendidos en el nombre de Jesús, y conceptos, argumentos, fortalezas y altiveces son derribadas ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a llegar realmente a aprender, a comprender la voluntad de Dios para nosotros. Y esa voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. En eso descansamos, en el nombre de Jesús. Ahora bien, Dios nos ama, Dios nos comprende. Nosotros, como todos fallamos y como todos tenemos situaciones que en otro tiempo llamábamos fracasos, pero que ahora los vamos a llamar aprendizajes para seguir siendo transformados, seguir renovando nuestro entendimiento. Pero a pesar de que Dios nos comprenda y nosotros nos comprendamos, y a pesar de recibir misericordia, eso no significa que estemos bien. Necesitamos reconocer que aunque hoy estoy hablando de comprensión de parte de Dios, de comprensión hacia mí mismo, estoy liberándome de la culpabilidad. Ay, sí es cierto, no, pues sí es cierto, yo soy hijo de Dios y voy a seguir y aquí estoy. Y nos estamos liberando también de la vergüenza, de la acusación de la gente que nos rodea, y a veces los peores detractores es nuestra propia familia. Pero a pesar de eso, a pesar de esas circunstancias, de esa comprensión y de recibir misericordia, no significa que estemos bien. Necesitamos reconocer que en muchas áreas de nuestra vida hay desorden. Así como la Biblia reconoce en Génesis 1:2 que la tierra que Dios hizo estaba desordenada, así también a nosotros Dios nos hizo, Dios nos adoptó, somos sus hijos, pero estamos desordenados en algunos aspectos. Y el primer paso para poder cambiar es reconocer. La primera renovación que debe sufrir, la primera metanoia que debe sufrir nuestra mente es, sí, lo reconozco. Y es un reconocer interno, es un reconocer individual, no es reconocerlo ante alguien. Sí, hombre, ya lo reconozco. No, es reconocerlo en realidad. A veces pensamos, me tienen que comprender. Pues sí, pero la vida no se trata de que otros te comprendan, la vida se trata de cómo estás. ¿Cómo está tu proceso? ¿Estás en retroceso? ¿Estás en receso? ¿O estás en progreso en tu vida particular? No tienes nada que demostrarle a nadie. Tu vida particular, ¿cómo está? ¿Va en progreso? ¿Está en receso? ¿O vas en retroceso? La raíz del problema no está en lo que comenzamos a hacer mal, sino en lo que dejamos de hacer bien. Es decir, más que centrarte, estás haciendo mal esto, estás haciendo mal aquello, mira, la otra vez le gritaste insultos a tus hijos, le estás gritando a tu esposa, ya estás queriéndote volver a enviciar, estás maldiciendo, estás mintiendo, qué sé yo, te estás llenando de amarguras. Sí, eso está mal, pero ojo, no te centres en qué estás haciendo mal. Piensa primero en lo bueno que dejaste de hacer o en lo bueno que has dejado de hacer. Porque
normalmente cuando llegamos a hacer cosas negativas que denigran nuestra vida, que denigran a los que nos rodean, que ofenden a Dios, es porque ya en otro momento dejamos de hacer las cosas buenas. Y dice el apóstol Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cómo está tu vida de oración? Hablemos así, despacito, tú y yo. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Sigues teniendo esa vida de oración particular en la que te expones delante de Dios tal como eres? ¿Cómo está tu lectura y estudio de la palabra de Dios? ¿Estás leyendo para aplicársela a otros o estás leyendo para edificarte, para corregirte, para construir la vida que Dios diseñó para ti? Porque tú eres responsable, yo soy responsable de construir la vida de acuerdo al modelo, como Dios le dijo a Moisés. Mira que construyas todo el tabernáculo y sus utensilios tal como te fue mostrado en el monte. Bueno, pues haciendo alusión a esa palabra, observemos de construir el tipo de vida, el tipo de matrimonio, el tipo de familia, el tipo de relaciones conforme al modelo que fue revelado, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Ese es el plano que nos debe llevar a construir la vida que Dios diseñó para nosotros. Entonces la raíz del problema no está en lo que comenzaste a hacer mal, sino en lo bueno que dejaste de hacer. Tu relación con Dios, tu oración, congregarte, adorar, aprender, buscar cada día más esa relación estrecha con Dios, esa relación estrecha con el Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer entonces para poder reconciliarnos con nuestros fracasos? Te voy a dar, para terminar, 2 consejos muy puntuales. Primero, reconcíliate con Dios. Si no te has reconciliado con Dios, reconcíliate con Él. Si ya fuiste reconciliado con Dios porque ya eres hijo de Jesucristo, porque ya aceptaste su sacrificio, creíste en su nombre y Él te recibió como su hijo, como su hija, cuida esa relación con Dios. Y número 2, lo segundo es comprender que el asunto está en el corazón, es decir, en tu esencia. Nada tiene que ver con apariencias. La vida en Cristo no tiene que ver con apariencias. Y mira, quiero leerte aquí para terminar Hebreos capítulo 10, versículos 16 al 18. Voy a leer varias partes del capítulo 10. Primero voy a leer los versículos 16 al 18 de Hebreos 10. Para hacer un último análisis sobre esto que estamos hablando. Dice Hebreos 10, del 16 al 18. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Está hablando del nuevo pacto, ya no del pacto del Antiguo Testamento. Por eso al Antiguo Testamento se le conoce como Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. La palabra testamento es sinónimo de pacto. Entonces, este es el nuevo pacto, este es el Nuevo Testamento, esta es la gracia, el entendimiento de la gracia, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, ya no en tablas de piedra, como en el caso de Moisés, que por cierto las primeras las quebró. Y después tuvo que hacer unas nuevas para que Dios volviera a escribir en tablas de piedra. Pero en el nuevo pacto, el Señor dice, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Otra vez, una metanoia. Que podamos decir, de veras, wow, sí es cierto, entender. Porque a través del entendimiento viene la transformación, a través de la metanoia viene la metamorfosis. Sigue diciendo, después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Yo, dice el Señor, no reprocharé nada.
porque yo perdoné de una vez y para siempre. Y cuando estos han sido perdonados, cuando nuestros pecados, nuestras fallas han sido perdonadas, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado, porque el sacrificio de Jesús fue perfecto. Sí, si tú hoy vuelves a fallar y si tú hoy has tenido un fracaso en tu vida, hoy tuviste un mal día, tomaste malas decisiones, el sacrificio de Jesucristo sigue siendo perfecto y sigue siendo eficaz para restaurarte, para levantarte y para ayudarte a sobreponerte a esa situación. Pero aprende, porque el problema no es si Dios te perdona, el problema es si tú aprendes, reconoces que has fallado y sigues avanzando, sigue adelante, que nada ni nadie te detenga. Este es el mensaje central de estos versículos. Pero ahora, permíteme leerte el versículo 19 en adelante. Fíjate qué poderoso lo que dice aquí. Dice, así que hermanos, del mismo capítulo 10 de Hebreos, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Aquí el escritor pone como ejemplo el lugar santísimo, pero ya no se refiere a un lugar físico, a un lugar geográfico, sino a la mismísima gloria de Dios. Porque mediante la sangre de Jesús, mediante el sacrificio de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por dónde? Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. El camino es su cuerpo, el camino es el sacrificio de Jesús. Si tú quieres entrar por el camino de tu justificación o autojustificación, nunca vas a entrar. Si tú quieres entrar por tu justicia, por tu bondad, no vas a poder entrar. Pero si tú entras por el camino que es el sacrificio de Jesús, entonces tienes plena confianza para entrar. Además tenemos, dice, un gran sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Él va al frente de ti, Él va al frente de la iglesia. Sí, está bien, yo soy un servidor, soy un pastor que sirvo, soy un pastor humano que sirvo y que hago mi mayor esfuerzo para orientar, para dirigir, para darte lo mejor. Pero yo no soy el dueño de esta iglesia. El dueño de esta iglesia es Jesucristo. Él es nuestro pastor, Él es nuestro sumo sacerdote y Él va al frente de su iglesia. Él va al frente de Nueva Visión. No te rindas, Él va al frente y sigue avanzando. Síguelo a Él, no quites tu mirada de Él. Mira, todo desaliento en la vida no es otra cosa más que el resultado de haber quitado nuestra mirada de Cristo. Así que Él es nuestro sumo sacerdote que va al frente. Y habiendo dicho esto, dice el escritor de Hebreos, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero. Que tu relación con Dios sea con un corazón sincero, o sea, sincera, sin máscaras, sin apariencias, sin hipocresía, sin una dualidad, sino tal como somos. Presentémonos delante de Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que la fe da, con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable, libres de toda emoción acusativa, llámese sentido de pecaminosidad, culpabilidad o vergüenza, libres en el nombre de Jesús de toda culpabilidad, de toda conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. ¡Wow! Sí, porque hace alusión al bautismo, ¿no? Que no es el agua la que nos purifica, pero es un acto simbólico a través del cual nosotros lavamos nuestros pecados. Ahora dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos. Sí, cuando sientas retroceder, cuando sientas rendirte, recuerda qué fue lo que te trajo aquí. Recuerda que fue Jesucristo quien te salvó, que fue Jesucristo quien perdonó tus pecados. Recuérdalo, mantente firme en esa esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa, fiel es el que te rescató, fiel es el que desde el principio te dijo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y luego dice,
preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Quiero decirte que tú eres un medio de bendición para los demás. No solamente tu vida se va a restaurar de todo fracaso y de toda culpabilidad. Además, vamos a poder ayudarnos los unos a los otros porque somos un equipo, somos una familia y nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, no te alejes, no dejes de congregarte, regresa a la familia de Dios como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, es decir, el día de la venida de Cristo. Esta es la actitud. Y termino con los versículos 35 al 39. Escúchalo bien, versículos 35 al 39, mientras ya escuchamos algo de música de fondo y leo estos versículos donde dice: así que no pierdas la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Sí, tendrás recompensa. Y no está hablando de la salvación, porque la salvación no es una recompensa, la salvación es un regalo. Más bien, está hablando de que no rendirte te va a traer buenos frutos para tu vida y para tus generaciones. Tus generaciones te agradecerán el no haberte rendido. Tus generaciones te agradecerán el no haberte creído del engaño del enemigo que te decía que tú ya no podías seguir, el no haberte creído de la sociedad que te acusó. Perdónanos, yo te pido perdón en nombre del cuerpo de Cristo, porque nosotros a veces somos los que más acusamos, los que más juzgamos. Perdona si te has sentido acusado, pero aunque yo te pida perdón en nombre del cuerpo de Cristo, en nombre de Nueva Visión, porque a veces te hemos juzgado, en realidad el responsable de levantarte eres tú. Yo solamente te animo, te estimulo al amor, a las buenas obras, a seguir adelante, a no dejar de congregarte, a no dejar de buscar a Dios, a seguir avanzando, porque sin duda tu confianza en Dios traerá una muy grande recompensa para ti y tus generaciones. Sigue diciendo, ustedes necesitan perseverar, necesitan seguir adelante para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él prometió. Sí, porque sin duda Él ha puesto una ley que se llama la ley de la causa y el efecto. Y toda acción tiene una reacción. Y todo lo que siembras eso cosechas. Sigue sembrando amor, sigue sembrando perdón. No ames porque la gente merece ser amada, ama porque tu naturaleza es amar. No perdones porque tus agresores merecen ser perdonados. Perdona porque tu naturaleza es perdonar. No sigas adelante solo para evitar el qué dirán. Sigue adelante porque tu naturaleza es seguir adelante, porque eres como la luz del amanecer que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios te ha dado la capacidad de amar, de perdonar, de vivir, de seguir, de sobreponerte. La capacidad de resiliencia está en ti, porque eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado, dice el Señor. No me agrada que la gente se rinda, no me agrada que la gente vuelva atrás. Pero nosotros, termina con una poderosa declaración que quiero que hoy la hagas junto conmigo. Di conmigo, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Yo no soy, di conmigo, de los que se vuelven atrás y acaban por perderse. No, sino yo soy de los que tienen fe y preservan su vida. Amén. Yo soy de los que tienen fe y preservan su vida. Yo soy de los que se levantan. Yo soy de los que se sobreponen. Yo soy de los que ya no llaman las fallas ni las malas experiencias fracasos, sino una escuela de aprendizaje que me permite continuar con mi proceso de ser lo que Dios dice que soy, de poder lo que Dios dice que puedo y de tener lo que Dios dice que tengo.
Vamos, levanta tus manos conmigo y dile: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy me puedo reconciliar no solo contigo, sino también con mis fracasos, reconociendo mis errores, no culpando a nadie por ellos, ni permitiendo depresión, frustración o tristeza, sino levantándome y aprendiendo de las circunstancias que he vivido, porque yo no soy de los que retroceden, sino de los que tienen fe y preservan la vida, preservan su alma, siguen adelante, fieles a Dios, no perdiendo la confianza que tiene grande galardón, que tiene grande recompensa. Gracias te doy por tu pueblo, bendigo la vida de tu iglesia, restaura al que está caído. Si alguno está pasando por un momento de depresión, te pido que tu gracia lo sustente y le dé, Señor, el entendimiento para poder hacer uso de las armas y herramientas que tú nos has dado como hijos, para poder levantarnos y seguir adelante, aprendiendo cada día de tu palabra, de tu voluntad, para que lleguemos a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Gracias, gracias. Declaro libertad, declaro sanidad, declaro bendición, declaro paz, declaro convicción y una fe inquebrantable en el nombre de Jesucristo. Declaro que se levantan poderosos hombres de Dios con la total convicción de servirle a Jesucristo todos los días de su vida. No más arrogancia, no más prepotencia, ni tampoco más depresión y tristeza. Nos levantamos y seguimos avanzando, seguimos adelante, reconciliados con Dios y reconciliados con nuestros fracasos, porque nosotros somos exitosos a la manera de Dios, y las personas exitosas a la manera de Dios tenemos constantes experiencias que otros llaman fracasos, pero nosotros las llamamos oportunidades, aprendizaje para vivir una vida plena conforme a la perfecta voluntad de Dios. En el nombre de Jesús declaro vida, declaro milagros, declaro sanidad, declaro liberación, transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento, un arrepentimiento genuino, total, sincero, tal como somos, para la gloria y la honra de Dios. Bendigo tu vida, tu matrimonio, tu hogar, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos hasta 1000 generaciones. Declaro salud emocional, salud espiritual, salud física, financiera, en el nombre de Jesús, y que la gracia de Dios nos sigue sustentando para vivir una vida de oración, de lectura y estudio de la palabra, para crecer en el conocimiento de Dios y desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Gracias, papá, gracias por este tiempo tan especial, en el nombre de Jesucristo. Amén.